Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados diplomados, en esta versión de Auditoría Jurídica. Vamos a ver hoy la primera de las presentaciones, resultados de la auditoría jurídica. Pero por supuesto para ello necesitamos inicialmente terminar de precisar algunos conceptos y, como dice la presentación, de manera definitiva. La auditoría jurídica es primero una actividad además como especie del género auditoría, pero principalmente es una disciplina especializada, es una actividad entonces calificada, aunque vale la pena destacar una vez más, no es una disciplina jurídica. La auditoría jurídica, conforme lo hemos entendido nosotros los bolivianos, está enmarcada dentro de lo que es el derecho público, porque es una de las herramientas que empleamos en ocasión del ejercicio de la función estatal de defensa legal del Estado. Entonces, una buena definición, hasta tanto la Procuraduría, que es el órgano rector en la materia, la encontramos en las normas generales de auditoría gubernamental, y que nos dice, y fíjense ustedes, en la presentación, la auditoría, y estamos agregando lo de jurídica, se entiende como la, primero, acumulación, es decir, recolección, y luego evaluación objetiva, valoración de ese material que hemos colectado, evidenciada, es decir, ese material tiene el propósito de conformar evidencia, de acreditar las afirmaciones que posteriormente nosotros vayamos a hacer. ¿Con qué propósito? Para establecer y luego informar, porque una de las tareas que tiene el auditor es hacer conocer los hallazgos, las evidencias que justamente ha encontrado en esta tarea. Sobre el grado de correspondencia debe haber entonces una sincronía entre la información a la que él ha tenido acceso, los datos en esa recolección informativa, esa acumulación, y los criterios establecidos, los criterios de evaluación, que, como bien sabemos, en el reglamento se encuentran reseñados como criterios objetivos, preestablecidos, y que en el lenguaje de esas disposiciones no son sino los parámetros. Ahora bien, ¿cuántas posibilidades de manifestación tenemos en la auditoría jurídica? Decimos que son 3 modalidades de realización y aplicación práctica. Por supuesto que podríamos ensayar variadas clasificaciones, pero la que a nosotros nos interesa es esta que tenemos en la presentación. Primero, una auditoría jurídica sustantiva, como la palabra lo está diciendo, la palabra sustantivo, sobre el fondo del asunto, sobre la cuestión que hace a la esencia misma de los derechos que están en controversia o están sujetos a debate. También suele denominarse esta auditoría jurídica, suele denominarse auditoría de legalidad, o por lo menos en un principio así se afirmó. Si ustedes revisan en la bibliografía especializada sobre la materia, es posible que encuentren esta equivalencia. De nuestra parte, lo mejor es que digamos que es auditoría sustantiva, apocopando porque se sobreentiende que hay una auditoría jurídica en curso. Una auditoría jurídica procesal, auditoría procesal, o también arrastrando seguramente una denominación desafortunada que todavía prevalece entre nosotros y en la formación de nuestros abogados. No ha sido posible terminar de extirpar, de suprimir esa referencia a la auditoría adjetiva. No es este, desde luego, el lugar para inquirir y exponer las razones por las cuales el derecho procesal no puede llamarse derecho adjetivo y consiguientemente no podemos hablar de normas adjetivas, son normas procesales. Un abogado y un auditor jurídico tienen que tener muy claros los conceptos sobre los que ha de desarrollar posteriormente esta actividad específica. Y finalmente, una auditoría jurídica operacional.
según antiguas o anteriores referencias en la normativa que difundió en su momento la Procuraduría General del Estado, y aquí lo ponemos ese manual antiguo porque ahora hay una versión mucho más actualizada, bueno, recientemente actualizada de manera relativa porque son ya 2 o 3 años que está en vigencia, como la auditoría estructural metodológica. Quizás lo de estructural porque hacía referencia al soporte material, a la infraestructura o a la estructura misma sobre la que desarrollan sus actividades los funcionarios, esto es, los medios humanos y principalmente los medios materiales. Pero bueno, la aplicación de otras normas vigentes, como es las que estamos aquí haciendo referencia para la auditoría, debe ser tomada con mucho cuidado. Hemos nosotros recogido una noción que parece, por los alcances universales que tiene, muy aplicable en nuestro campo, pero debemos asumir con prudencia y con cuidado, recordando que solo serán tomadas en cuenta estas disposiciones a las que hicimos referencia hace un momento, como las que emitió Contraloría, por analogía. Es decir, aplicamos nuestro criterio y encontrando en esa aplicación la posibilidad que ese concepto nos pueda ser útil, lo incorporamos a nuestro hacer. Bien, vayamos a ver entonces ahora los conceptos generales de la auditoría jurídica. A modo de ejercicio, podemos ahora intercambiar, ¿no?, en lo que hace justamente a una de estas disposiciones emitidas por la Contraloría, la expresión auditoría jurídica cada vez que encontremos la palabra auditoría. Y vamos a ver que en las normas generales de auditoría gubernamental hay un listado, un catálogo, una relación de 9 normas. Pueden ustedes muy bien hacer el ejercicio donde encuentren auditoría, pónganle auditoría gubernamental y van a encontrar que encajan los conceptos justamente dentro de la plataforma conceptual que hemos venido manejando. Esto nos lleva a una constatación, desde luego, que parece reiterativa. No hay disposiciones vigentes especialmente aplicables para estas diversas modalidades de auditoría jurídica, esas, auditoría sustantiva, auditoría procesal o la auditoría operacional. Entonces, me reafirmo, solo por analogía, ¿no?, aplicamos aquellas que están vigentes en las normas generales sobre auditoría en ocasión del control gubernamental o fiscal. Aunque es de notar que en ese antiguo manual, y que a modo simplemente de curiosidad y para conocimiento de ustedes, los futuros auditores jurídicos, ¿no?, es bueno saber que estos parámetros estaban un tanto más desarrollados o eran mucho más precisos, quizás en algunos puntos de los que tenemos actualmente. Pero y aquí es lo importante y a lo que estoy apuntando. En las versiones actuales no se contempla la auditoría operacional, por más que ustedes busquen no van a encontrar expresión semejante o por lo menos una que les evoque esta expresión a la que aquí estamos haciendo referencia. Pero esto no significa que lo operacional quede soslayado. Y de hecho, toda auditoría jurídica, cuando es integral, esto es cuando comprende tanto lo sustantivo, lo procesal y lo operacional, la evaluación de ese sustrato de recursos materiales y humanos que tiene a su disposición una unidad jurídica, ¿no?, debe pronunciarse. El auditor jurídico debe pronunciarse sobre esa base material para justamente terminar de formar una impresión general y además objetiva sobre el trabajo que viene realizando la unidad jurídica. Ahora, en el ámbito internacional, si aquí entre nosotros no hemos encontrado mayores referencias, en el ámbito del derecho comparado todavía menos, porque no olvidemos en este punto el trabajo, la reflexión sobre la auditoría jurídica es pionera en sus resultados en nuestro país, a tal punto que inclusive en el Ecuador, donde tienen un marco normativo muy parecido al nuestro, no han llegado, ¿no?, al desarrollo conceptual que nosotros tenemos. Por eso es que cuando
decimos nos apoyamos en alguna doctrina, como por ejemplo la del brasileño Jaume Vitarroso, ¿no? Vamos a encontrar efectivamente documentos similares o conceptos similares, pero desde luego que no es muy aconsejable guiarse por esos criterios. Debemos guiarnos por los criterios que nosotros hemos manejado, nosotros los bolivianos, en la construcción de nuestra plataforma conceptual. Bien, ya entrando en materia, diremos que la auditoría jurídica tiene tareas que podemos compendiarlas, que se realizan en 3 etapas. Una etapa de planificación, otra de ejecución y por supuesto una de comunicación, que es la destinada a informar. Estas 3 tareas no son solamente patrimonio o predicables con respecto a la auditoría jurídica, sino todo lo contrario, con respecto a toda auditoría. Y la auditoría jurídica, siendo que es una auditoría especializada, participa justamente de la desagregación en estas 3 etapas. Sin embargo, hay todavía un momento, no llamémoslo etapa para no crear confusión, un momento previo a la ejecución de estas 3 etapas y que consiste en el relevamiento previo de la información. El relevamiento previo es la acumulación de datos, incluso algunos de importancia eventual, sobre cuya valoración quizás no podemos todavía afirmar de manera contundente y definitiva, y que suponen una aproximación al objeto de estudio. Esta información, como se señala en la presentación, se incluye en ese apartado de actividades realizadas e inclusive cuando establecemos una relación de las disposiciones, la base legal sobre la que ha de versar esta auditoría. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esto que acabamos de decir. Supongamos que tenemos que realizar una auditoría en el municipio de Quillacollo. Entonces, todos los datos que hacen a el gobierno autónomo municipal de Quillacollo, cuya unidad jurídica vamos a estudiar, al entorno institucional, inclusive a datos que hacen a la misma ubicación o situación geográfica en que nos encontramos, son parte de ese relevamiento previo de la información. Ahora, en los informes que realizan nuestros auditores jurídicos oficialmente reconocidos como tales o cuando presentan algún informe sobre este particular en la Procuraduría, generalmente soslayan este detalle, esta información. Pero eso lo hacen con arreglo a las maneras usuales o convencionales que ellos tienen en su oficina de presentar. Ese es su trabajo. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir escrupulosamente la recopilación o la exigencia de la recopilación, la acumulación, la colección de todos estos datos. Entonces, aunque en el formato que se tiene en la Procuraduría es muy posible que no se encuentre un apartado así especial, en el trabajo que realicen ustedes, por lo menos hasta que obtengan su diplomatura, será siempre exigible el que haya un lugar donde podamos encontrar lo más importante de esa información previa que ustedes hubiesen colectado. Entonces, de manera general, de manera enunciativa, no es limitativa, podemos decir que esta información, este relevamiento previo, consiste en los datos que hacen a la vinculación interorgánica del ente, supongamos que es la gobernación en el departamento de Pando. Entonces, cómo se vincula interorgánicamente la vinculación con el resto de los poderes públicos. Las nociones de organización administrativa en este punto, desde luego que son obviamente insoslayables. Luego, el marco jurídico que se atribuye a este ente. Si es un ente municipal, desde luego que la atribución competencial que nos llega desde la misma Constitución y las leyes especializadas, desde la ley marco hasta la nueva ley a propósito de los gobiernos municipales, nos han de ser de particular utilidad. Y
quizás ya en lo que hace específicamente a nuestro trabajo, aquellos antecedentes inmediatos e incluso mediatos, ¿no?, que pueden explicarnos algunas de las circunstancias que de manera bastante fría, quizás inicialmente, se tienen en los expedientes, en los antecedentes, en las actas, ¿no? Es decir, aquella información que inclusive en los pasillos, de manera informal o hasta extraoficial, nos hacen conocer los funcionarios cuando vamos a trabajar con ellos. Entonces, ahora, antes de iniciar la auditoría jurídica propiamente dicha, ¿no?, realizamos esa recopilación, ese relevamiento previo de la información. Y luego, lógicamente, nos vamos a plantear la programación de la misma auditoría. Entonces, el programa significa el establecer la ejecución de esa auditoría en determinadas fases o etapas en función, ¿no?, de una dimensión temporal. Entonces, en este punto, ¿no?, la planificación propiamente dicha implicará inclusive, ¿no?, la anticipación, los recaudos que nosotros vamos a adoptar como auditores, ¿no?, y reflejará, ¿no?, la sistematización de la información que queremos alcanzar. Bien, en este trance ahora, entonces debemos hacer una cumplida referencia o dar noticia, ¿no?, sobre, ¿no?, los papeles de trabajo, porque lógicamente a tiempo de realizar esa programación, más generalmente cuando estamos planificando, ¿no?, tenemos que tener presente que vamos a abrir una suerte de expediente, incluso puede ser virtual, ¿no?, que ha de contener nuestros papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, y nunca está de más reiterar y subrayar la trascendencia, es el más importante, o conforman los más importantes referentes que tenemos para acreditar, para sustentar las afirmaciones que vamos a plasmar en el informe de auditoría. En otros términos, ¿no?, resulta que a veces, ¿no?, algunos estudiantes del diplomado creen de manera muy superficial que lo importante es su informe y se equivocan redondamente. Si bien, ¿no?, en lo formal el informe ha de reflejar el resultado de la auditoría, en lo sustancial, ¿no?, esas afirmaciones contenidas en el informe no son válidas en absoluto si no están, ¿no?, refrendadas por referencias que se hagan a los papeles de trabajo. Lo que nosotros queremos es que tengamos un acerto del auditor jurídico, pero que esté sustentado en sus papeles de trabajo. No puede ser que nos atengamos únicamente a la opinión del auditor jurídico. ¿Por qué? Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros hagamos o exijamos de los auditores que hagan investigación, que hagan valoración antes de plasmar los resultados en su informe? No son las opiniones de un abogado llamado auditor jurídico las que han de valer. Entonces, una definición sobre los papeles de trabajo los tenemos inclusive en estas normas generales, ahora sí de auditoría financiera, que nos provee la Contraloría. Comprenden la totalidad de los documentos. 1, preparados, dice. 2, recibidos por los auditores jurídicos. Dice en la presentación auditores gubernamentales. Pero ya sabemos que nosotros lo que vamos a hacer es intercambiar el término auditor gubernamental por el de auditor jurídico. De manera que en conjunto toda esta documentación constituya un compendio, dice la norma, de las pruebas. Un auditor vale tanto en cuanto allegue, en cuanto acumule pruebas, evidencias, compendio de las pruebas realizadas durante todo el proceso, durante todas las actividades de la auditoría, y las evidencias obtenidas para llegar a formar recién una opinión. Se los digo esto y permítanme un pie de página, porque en ocasión de la
monografía que se presenta al final del diplomado, algunos estudiantes creen, insisto en la idea, de manera equívoca, que lo único que se ha de revisar es el informe. Y se equivocan totalmente, porque lo que nosotros necesitamos es comprobar que esas afirmaciones se sustentan en sus papeles de trabajo. Y entonces, si no presentan papeles de trabajo, lo que tenemos es la opinión, ¿no?, de un auditor jurídico, de un abogado, tan válida como mi opinión o la de cualquier colega que está entrando o saliendo del tribunal. Y eso no lo vamos a aceptar. Entonces, los papeles de trabajo tienen, en ese sentido, un triple propósito. Primero, proporcionan un sustento al informe final. Ese sustento que es absolutamente imprescindible. Los papeles de trabajo, además, permiten la ejecución ordenada, la supervisión, en caso de que alguien esté siguiendo de cerca la tarea que hace el auditor jurídico. Entonces, según la programación, la planificación en general que ha adoptado, ¿no?, viendo cómo se está colectando esos datos a través de los papeles de trabajo, y además la misma programación consta entre dichos papeles, entonces se permitirá o autorizará o facilitará la supervigilancia de esa tarea. Y, lógicamente, esto nos lleva de la mano a que en lo sucesivo, ¿no?, cualquier otro auditor jurídico puede revisar la calidad de la auditoría. Es decir, la calidad está en directa relación a la correspondencia. Acordémonos de la definición que hemos estudiado precedentemente hace unos minutos sobre lo que es la auditoría y la auditoría jurídica. Debe haber correspondencia entre lo que es la acumulación de información y, bueno, ¿no?, las afirmaciones, esa evaluación objetiva que presentamos en el informe de auditoría. Entonces, asimilando, ¿no?, estos conceptos siempre por analogía, ¿no?, a las normas que nos llegan desde el control gubernamental o fiscal, ¿no?, tenemos que tener presente que los papeles de trabajo deben consignar objetivos, alcance y procedimientos. Entonces, en toda tarea de auditoría no hay objetivos, no hay un alcance, no se han señalado los procedimientos a los que incluimos nosotros las técnicas de la auditoría jurídica, ¿no?, por más que la redacción sea absolutamente irreprochable o parezca, ¿no?, que los acertos contenidos en ese informe final son contundentes en sí mismo, no tienen mayor sentido porque no se apoyan en los papeles de trabajo. La auditoría jurídica entonces precisa de los papeles de trabajo como esa documentación que sustenta las conclusiones y aquellos juicios significativos, aquellas valoraciones del orden jurídico que realiza el auditor. Y por supuesto, en los papeles de trabajo, allí es donde vamos a encontrar las evidencias. ¿Qué clase de auditoría sería aquella que no ponga, ¿no?, de relieve los hallazgos? Esto es, y en nuestro lenguaje, las evidencias. Y finalmente, ¿no?, todo el conjunto de requisitos técnicos, ¿no?, y otros de carácter descriptivo, ¿no?, que nos pueden servir para valorar el trabajo realizado. Estos papeles de trabajo ya en lo práctico constituirán, ¿no?, los documentos físicos, ¿no?, palpables, sensiblemente, a los que el auditor jurídico ha tenido acceso, o también la información digitalizada, porque hoy en día estamos transitando de la documentación física o material, ¿no?, a una información digitalizada. La gobernanza electrónica tiene como uno de sus presupuestos justamente este propósito, ¿no?, pero hasta tanto no lleguemos a digitalizar toda la documentación, siempre hay documentos físicos. Y en los papeles de trabajo, todas las observaciones que el auditor se va haciendo. Recibe una información, abre una ficha o una subcarpeta o todavía una subcarpeta más especializada y ahí consigna sus observaciones. Entonces, estas son fichas de trabajo.
Entonces, ya en lo práctico, teniendo presente, veamos una vez más esta diapositiva antes de ir a la siguiente, tanto el punto B, la información digitalizada, como el C, las demás observaciones, deberán constar digitalmente, por lo menos así se les exigirá a la hora de la confección de su monografía. Deberán constar estos datos y debe tener el evaluador la posibilidad de contrastar lo que se dijo en el informe con lo que tenemos en la carpeta destinada a contener los papeles de trabajo. Muchas gracias por su atención, será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.